Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra del Señor. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, ¿quién no ha de deleitarse en tu presencia y en la congregación de los santos? Se deleitan en ti todos los que te buscan con corazón humilde y sincero, porque tu Santo Espíritu ha hecho la obra en ellos. Y ellos acuden a ti permanentemente para alimentarse de tu boca, de tu palabra. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra. Santo Espíritu del Dios Trino, siembra en nuestro corazón la enseñanza de tu ley y que nosotros nos deleitemos en Cristo. También trae, por medio de tu palabra, salvación a aquellos que vagan en este mundo sin Dios y sin ley. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas cosas nos asombran de este mundo. Gracias a la tecnología, hoy en día podemos gozar de un realismo mágico viendo el espacio exterior. Grandes planetas, bellas estrellas, cometas, asteroides, grandes galaxias. Pero también vemos la belleza de esta creación o de este mundo en lo más pequeño. Un ser humano y la complejidad de su sistema nervioso, de su sistema muscular. Contemplar el paisaje, ver las montañas, los grandes árboles, los grandes mamíferos de las profundidades del mar. Y en todos ellos, todo el mundo, todo ser humano se deleita al contemplarlos. Mas no todo ser humano se deleita en aquel que ha creado todo lo que existe. Y creo firmemente que Moisés, al escribir Génesis, no pretendía simplemente hacer una elaboración de un relato acerca del origen de todo el universo, sino que deseaba que primeramente el pueblo de Israel, que junto de la mano de Dios él había sacado de Egipto, así como toda la humanidad, creyera fervientemente que debía contemplar al que había creado todo. En el libro de Génesis observamos desde el primer capítulo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En 6 días el Señor creó todo lo que existe y al 7º día reposó y vio que todo era bueno en gran manera. Pero de la obra del 6º día, había un ser viviente que llevaba su imagen y su semejanza. A este ser llamado Adán, el primer hombre en la tierra, le da una compañía idónea, su mujer Eva, y los pone en un hermoso huerto allí en el Edén, y solamente les da un mandamiento. Conocemos que por aquel ser que encarna el mal, Satanás, a través de la serpiente, tentó a la mujer, y así como la mujer, el hombre también cayó. Y empezamos una historia totalmente terrorífica para el hombre. Es desterrado del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Pero Dios había dado una esperanza. De la simiente de la mujer vendría restauración. Sin embargo, continuamos la historia y vemos que el primer hijo de Adán y Eva, Caín, teniendo celo de su hermano, lo asesina. Y este es desterrado por Dios, enviado por Dios al mundo a vagar como una oveja perdida, desterrado de la presencia de Dios. Caín encuentra a una mujer y con ella empieza su genealogía. Instaura una ciudad y reta a Dios
poniendo su propio nombre en una ciudad, el nombre de su hijo. No obstante, por otro lado, Adán y Eva tuvieron a otro hijo llamado Set. Y en esta genealogía nos ubica el capítulo 5 del libro de Génesis. Muchas veces leemos las genealogías y pasamos de largo muchos eventos sorprendentes. Pero Dios en su palabra, aún en medio de ese mar de nombres, sitúa ciertas islas donde hay una joya preciosa del Evangelio. De esa misma manera ocurre en el libro de Crónicas. En 1 Crónicas 4:9 encontramos un sinnúmero de nombres de genealogías de los israelitas, pero en medio de ese mar de nombres encontramos la preciosa isla de la oración de Jabes. Hoy deseo que su Santo Espíritu nos ayude a encontrar, a ver con una verdadera visión espiritual lo que es la joya del versículo 24 del capítulo 5 de Génesis. Y es una joya para el cristiano de hoy en día, porque sencillamente resume lo que es la vida cristiana, la vida en el Evangelio. En 2 puntos nos va a relatar lo que es una vida peregrina. Y ese es el título de mi sermón, una vida peregrina. Lo que primero observaremos acerca de la vida peregrina o de esta vida peregrina es que primero agradó a Dios. Y como segundo aspecto de esta vida peregrina es que ella recibió un alto galardón. Empecemos pues a navegar en las profundidades de este hermoso pasaje con una vida peregrina que agradó a Dios. Dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios. Enoc provenía de la genealogía de Adán, como ya lo hemos mencionado. Era el 7º de la línea genealógica después de Adán. La Biblia no nos parece indicar mucho acerca de la vida de Enoc, pero podemos destacar como algo histórico que Enoc fue el hijo de Jared y fue padre de Matusalén. Para muchos hoy en día Matusalén es famoso por ser al menos del cual tenemos el registro histórico de tener los años más vividos en la tierra, 969 años. Pero aparentemente no encontramos nada más acerca de Enoc. Simplemente dice la palabra, caminó con Dios. La pregunta obvia al texto sería, ¿qué significa que caminó con Dios? Lo que primero debemos de destacar es el contraste que se da entre el nombre de Enoc y sus antecesores. Adán y cada uno de sus descendientes, con Set, Cainán, ellos, dice la palabra, que vivieron, engendraron y murieron. Sin embargo, cuando llegamos a Enoc, la palabra añade, vivió, engendró y caminó. Y haciendo un recuento, el versículo 24 nos menciona que en sí la vida de Enoc se resume en que caminó con Dios. Contrasta con los demás personajes que tenemos anteriormente. Él caminó. Ante esto debemos detenernos en el texto y debemos indagar. Pero otro aspecto que debemos mirar y para que tengamos en cuenta al leer la palabra caminó es que se refiere a algo muy diferente a lo que nosotros contemplamos como vida. La vida en este mundo la resumimos como estar en este mundo. Pero la vida de Enoc se resumió en caminar. Es decir, que él andaba buscando un destino. Y su destino aparentemente no estaba en este mundo. Teniendo presente esto, vamos entonces a buscar o a reflexionar sobre qué significa que Enoc caminó con Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Versículo 5.
Y el apóstol nos está hablando acerca de las proezas de la fe, los grandes personajes bíblicos que hicieron grandes hazañas por medio de la fe. Y en el versículo 5 el apóstol se detiene en un personaje y dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y noten lo que dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí el apóstol ya nos está dando una pista muy grande acerca de lo que significa que no caminó con Dios. Y es que su caminar se refiere a una vida de testimonio, pero un testimonio que agradó a Dios. Nosotros podemos decir que caminamos en este mundo, que andamos en este mundo, pero no es lo mismo decir que caminamos con Dios o andamos con Dios. Podemos decir que tenemos buen testimonio ante los hombres. Usted puede tener un gran testimonio frente a sus vecinos, su jefe, sus compañeros de estudio, pero ¿tenemos un testimonio que agrada a Dios? Respecto a Enoc, la palabra dice que él tuvo testimonio, antes de ser traspuesto, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el testimonio de Enoc lo podemos resumir en otros dos elementos. El primero es que su testimonio se basó en proclamar los consejos de Dios, en predicar la palabra de Dios. Pero estamos hablando de un personaje antes del diluvio. Usted estará pensando: Enoc proclamó los consejos de Dios. Y el apóstol Judas nos lo recuerda. Vayamos a Judas capítulo 14. Judas, versículo 14. Judas solo tiene un capítulo. Y el apóstol aquí está hablando de precisamente el personaje que nos evoca hoy en día en el texto. Dice Judas en el verso 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. El testimonio de Enoc, el cual agradó a Dios, radicó primero en proclamar el consejo de Dios, en proclamar su palabra. Y el apóstol Judas nos está recordando cuál fue el contenido de ese mensaje. El mensaje de Enoc primeramente va en contra de la impiedad. Como notan, hemos leído de varias maneras la palabra impío. Bueno, Enoc dio testimonio que lo que en su tiempo él hablaba era sencillamente el castigo contra la impiedad. Enoc no simplemente se basó en caminar con Dios y vivir día a día junto a Dios, sino que él proclamó la verdad de Dios día a día. Y lo que él hizo fue lanzar una profecía que el mismo Dios le dio inspirado por el Espíritu Santo. Y esta profecía es el mismo Evangelio. Por eso dice: el Señor vino y el Señor sentó su tribunal. El Señor trajo sus decenas de millares de ángeles y estableció su juicio. Se parece mucho a un dicho de uno que se vestía con ropa de camello y que se alimentaba de moras silvestres. La voz del desierto, aquella caña cascada de la cual Cristo anunció, pero que Él decía claramente: el hacha ya ha sido puesta sobre el árbol. Nuestro amado Señor Jesucristo
nos resume también las mismas palabras de Enoc, cuando dice acerca de la parábola de la cizaña, explicándole a sus discípulos: y vendrá el Señor al final de los tiempos con sus ángeles y recogerá toda la cizaña y la separará del trigo y la lanzará al fuego, y mandará a sus ángeles que toda cizaña, que toda hojarasca, que todo heno sea echado al fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. En el tiempo de Enoc, las cosas no eran fáciles. En el capítulo 6 de Génesis se dice que Dios alzó sus ojos y miró a la tierra, después de que todos los hombres se habían multiplicado y habían empezado a poblarla. Y dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Sintió gran dolor en su corazón, porque desde que era pequeño el hombre solamente tenía en su mente el mal. El designio de su corazón era el mal. Y este hombre no tenía otra cosa más que proclamar la verdad de Dios. Ahora, ¿fue escuchado Enoc? No. Enoc no fue escuchado. Un bisnieto suyo era el único que estaba junto a su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, dentro de un gran arca, dentro de un gran barco que navegaba en una tierra hecha océano. Y este barco gigantesco era ocupado en su mayoría por animales. A Enoc no le escucharon. Y en esto consiste una vida peregrina. El Evangelio nos invita a vivir una vida peregrina, una vida fuera de este mundo, y que lanza y proclama dichos fuera de este mundo, porque son de Dios. El mensaje del Evangelio no agrada a muchos de este mundo, porque no hace parte de este mundo. Es un mensaje de un rey dirigido a sus ciudadanos, pero ese rey no tiene su reino establecido aquí en este mundo físico pecador. Él está llamando a sus ciudadanos para que vengan. Y esos ciudadanos son peregrinos en esta tierra. Son extranjeros. Son desconocidos para este mundo. Y lo que hablan es totalmente desconocido para este mundo. Lo que habla es totalmente contrario a lo que este mundo desea escuchar. Enoc proclamó ese mismo mensaje. Dios no tolera la impiedad y Él traerá su juicio a los impíos. Pero un segundo elemento de la vida peregrina de Enoc es que esa vida se basó en vivir conforme a Dios. El pasaje nos dice que Enoc caminó con Dios. Y ya sabemos que caminó con Dios porque proclamó el mensaje de Dios. Hoy en día tenemos muchas multitudes. Hay grandes seminarios, muchos institutos bíblicos. Hay muchas iglesias que quieren formar grandes teólogos, quieren formar grandes predicadores. Hay muchos jóvenes que desean ser grandes predicadores como los predicadores de la historia y proclaman el Evangelio. Sus labios se enaltecen de proclamar que Cristo es el Rey, que Él detesta la impiedad. Pero estoy seguro que muchos de ellos recibirían de mi maestro las palabras: hipócrita, de labios me honra, mas su corazón está lejano a mí. Y es que Enoc nos ha de enseñar
que la vida cristiana en este mundo no radica simplemente en proclamar de labios. La vida en este mundo no radica en simplemente saludar, como hoy en día se ha puesto de moda, con un famoso Dios te bendiga o bendiciones para tu vida. Caminar con Dios involucra que ese mensaje que sale de mi boca ha hecho efecto en mi corazón. ¿Y cómo sabemos esto? Recuerden la ofrenda de Caín y Abel. Caín presentó los frutos de su cosecha, mientras que de Abel se dice que presentó de lo más gordo de sus ovejas. Los dos presentaron sacrificio a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios se agradó del sacrificio de Abel. Algunos pensarían que tal vez se debe a la materia del sacrificio, que tal vez fue porque Abel simplemente sacrificó animal y Caín sacrificó o ofreció vegetales o legumbres. Pero más allá de esto, lo que se refiere a que agradó a Dios es a lo que el mismo Dios le recriminó a Caín. Y Dios le dice a Caín en el versículo 7 del capítulo 4, si bien hicieses, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Aquello que le hablaba el profeta al insensato rey Saúl. ¿Se complace Dios en los sacrificios más que en obedecerle? Dice, no. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Caminar con Dios, como lo dice Enoc, se traduce a vivir una vida santa conforme a los mandamientos de Dios. Es hacer como Él dice, es proyectar la vida que yo proclamo como cristiano en mi propia vida. Es hacer de sus costumbres mis costumbres. Es vivir conforme a la senda y la ruta que me ha trazado mi Señor. En eso consiste el Evangelio. El Evangelio no consiste en que tú te sacrifiques cada domingo, te levantes temprano y vengas y te sientes aquí en la primera fila. El sacrificio no radica en que te levantes cada mañana, todos los días, con un semblante caído porque has ayunado después de una semana. El sacrificio a Dios o la verdadera vida a Dios no radica simplemente en pregonar o alardear de que eres un hombre de oración o una mujer de oración porque todos los días te levantas antes de que raye el sol o antes de que salga el alba al amanecer y dices, yo soy un gran orador, yo soy un gran siervo de Dios. No. Esa es la postura fariseica del Evangelio. Esas son las obras externas que el mundo quiere pregonar como piedad, pero ese no es el Evangelio. Caminar con Dios es una vida íntima con Él. Y algo que me impresiona de Enoc es su anonimato piadoso. ¿Y a qué me refiero a su anonimato piadoso? Ustedes no encuentran libros o un capítulo entero dedicado a la vida de Enoc. Solo encuentran una frase que habla de su vida. Caminó con Dios. Y eso se refiere a que Enoc no buscaba su propia gloria. Él no buscaba alardear de las obras que él tal vez hacía y que eran tomadas como buenas delante de Dios. Él simplemente vivió con Dios. Él caminó con Dios. Y esto no significa que Enoc descuidó a su familia, descuidó su labor de proveer a su hogar. Eso no significa que Enoc prefería, en vez de estar educando a sus hijos, estar apartado en el desierto o en un valle orando permanentemente a Dios. No.
Esto significa que Enoc hizo de su vida cotidiana una ofrenda permanente para Dios. Cuando él trabajaba, lo hacía como si fuera para el Señor. Cuando él miraba a sus hijos, lo hacía con la esperanza de que ellos siguieran sus pasos. Cuando él se sentía cansado, daba gracias a Dios porque había hecho la obra que le agradaba a él. Es decir, que no necesitas irte a un monasterio, no necesitas apartarte de ese mundo pecador para ser como Enoc. No. Solo necesitas vivir el Evangelio en tu propia vida. El Señor nos llama a 100 predicadores en una congregación de 150 miembros. En muchas ocasiones su providencia solamente toma 2 predicadores de una congregación de 150. ¿Y qué pasa con los otros 148? ¿No sirven a Dios? ¿No pueden caminar con Dios porque no tienen un ministerio? Tú que estás estudiando en la universidad, ¿crees que no estás llamado a servir a Dios? Tú que simplemente eres un trabajador, te esfuerzas cada día, madrugas cada día, no tienes estudios, ¿piensas que no debes servir a Dios porque no tienes tiempo para enseñar a otros a predicar? Enoc nos enseñó lo que es la verdadera piedad en esto. Él no necesitó ser un grande entre el mundo. Él fue pequeño dentro del mundo, pero con lo poco que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Ahora podemos hacer una cosa. Tomemos un pedestal, pongamos un altar y un gran letrero en nuestra casa. Voy a ser como Enoc. Situemos a Enoc en el Salón de la Fama de la Fe y pongámoslos como un gran ejemplo a seguir. Es un hombre grande, fue capaz de caminar con Dios, proclamaba el Evangelio a pesar de que a otros no les gustara. ¡Qué valentía la de este hombre! Tiene que haber existido algo dentro de Enoc que lo hacía especial. Señor, yo no soy como Enoc. Sin embargo, qué excelencia de hombre el que has puesto allí. El apóstol nos evita hacer idolatría del mismo Enoc. En Hebreos capítulo 11, leímos ahora el versículo 5, pero en el versículo 6, noten muy bien lo que dice el apóstol. Y ha hablado acerca de que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ya sabemos que ese testimonio radicó en 2 cosas, en proclamar la verdad de Dios, pero además de ello en vivir conforme a Dios. ¿Pero esto lo hizo en sus propias fuerzas? ¿Era Enoc más supremos que nosotros? Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc caminó con Dios por la fe. Enoc, en el tiempo antiguo, miró una sombra más allá de la existencia. Y él miró hacia allá y creyó. ¿Y en qué creyó Enoc? Dios había prometido a Adán y a Eva, a sus antecesores, que iba a enviar de la simiente de la mujer la esperanza que restauraría el pecado del hombre. Y Enoc creyó en eso. Enoc no tuvo ni siquiera la oportunidad de tocar el borde del manto del Redentor. A él solo le bastó ver la sombra del Redentor. Y él creyó en eso. Fue la fe, esa certeza
de tener por cierto aquello que él no veía. Pero esa fe es un don de Dios. Es decir, que a Enoc le fue dado la capacidad para caminar con Dios, le fue dado la capacidad de enaltecer con su testimonio a Dios, pero también de proclamar el testimonio de Dios. Fue la fe lo que hizo que ese testimonio agradara a Dios. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo así que la fe? Tal vez a Enoc se le prometió una tierra donde fluía leche y miel, o una gran descendencia. Tal vez a Enoc se le prometieron reinos en este mundo, o tal vez a Enoc se le prometió prosperidad eterna para toda su genealogía. A Enoc no se le prometió esto. Y el mismo capítulo 11 de Hebreos se encarga de explicar en qué se basó su fe. Y hablando de Abraham, de Isaac, de todos los patriarcas, de los antiguos, aún del mismo Noé, pero también incluyendo a Enoc, él dice, estos vieron por fe lo que mucho tiempo después se cumpliría. Y estos eran como aquellos que anhelaban patria, una patria, pero no una patria terrenal, sino una ciudad celestial. Es decir, que Enoc no tenía la vista puesta en este mundo, sino que la fe permitió que su visión se extendiera más allá del horizonte, del cual nosotros tenemos, que siempre es reducido. Nosotros miramos las promesas en este mundo, nosotros nos encantan las bendiciones de este mundo, pero resulta que la vida de un cristiano se resume en una vida peregrina, es decir, su fe lo hace ver la vida más allá de la de este mundo. Y no vio más allá de lo que se podía ver en este mundo. Y por eso el apóstol dice en el versículo 16 que por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse su Dios o el Dios de ellos, porque Él les hizo una ciudad celestial. A nosotros este mundo muchas veces nos pone tantas promesas terrenales que nubla nuestra visión. Nosotros queremos trabajar para tener buenas cosas para nuestra familia. Queremos vivir íntegramente para marcar diferencia en este mundo. Queremos tal vez dar buenos sermones para que se hable que fuimos buenos predicadores. Pero esto no es más que cosas temporales. Y la fe no apunta a cosas temporales. La verdadera fe apunta a cosas eternas, a cosas que perduran en el tiempo, que son perpetuas. Nuestra oración debe ser rogar a nuestro Señor para que Él ponga esos ojos a través de la fe para ver más allá de lo que vemos en este mundo. Cuando venga la aflicción, ¿qué habrá que nos haga temblar? Si la aflicción es de este mundo. Es como cuando cae la bolsa de un país o de una nación. Yo vivo al otro lado del mundo. Se cayó la bolsa de ellos están aguantando hambre, yo estoy en esta nación. El cristiano piensa así. Ha llegado la aflicción, la muerte, el dolor, la crisis a mi hogar. Señor, yo sé que esto es temporal. Yo anhelo, es mi patria celestial. Yo soy peregrino en este mundo. Soy extranjero. Y eso no significa que vivimos una vida estoica, cínica, donde simplemente nos sentamos y dejamos que el sol se levante, se oculte, llegue la luna cada día, esperando a que el Señor me lleve.
No. Esto significa que caminamos en busca de un destino. Nunca nos detenemos. Día tras día buscamos dar pasos de obediencia a Dios. Y no solamente somos como aquel peregrino egoísta que camina por la senda y no quiere decirle a ninguno que se cruza en su camino para que no lo vayan a desviar de su camino. No. El peregrino va por la senda y con una campana, la campana del Evangelio, va proclamando: acercaos a mí y seguidme, que yo sigo al Maestro, y Él nos llevará a su ciudad celestial. Allá hay campo para todos, aunque no todos han de entrar. Pero si te vuelves compañero de mi peregrinaje, Él allí nos va a recibir. Él nos recibirá. Más que Enoc, nuestro amado Señor Jesucristo se comportó como el mayor de los peregrinos en este mundo. Y su vida fue una vida totalmente de agrado a Dios. En Juan capítulo 8, versículo 9, Él está diciendo a aquellos que le escuchan que Él caminaba con Dios. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora sí notan la fe de Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Él vio a uno mayor que él y su fe le fue contada por justicia. Él siguió los pasos de uno mayor que él. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de saber quién es ese mayor que él. Pero cuánta fe puso Dios en el corazón de este hombre para que él, sin saber quién era aquel hijo de la simiente de la mujer que le iba a rescatar, siguiera sus pasos. Mi Cristo anda conforme al camino de nuestro Dios. Y él no tenía otra cosa en su mente sino agradarle a Dios. Por eso el apóstol en Mateo recuerda las palabras del profeta, viendo cómo se cumplía en Cristo. En Mateo 12:18 está evocando las palabras de Dios por medio del profeta y dice: he aquí mi siervo, hablando de Cristo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Una vida peregrina. Su vida era tan íntegra que Dios se agradaba en él. Pero él no solamente vivía íntegramente, sino que proclamaba el juicio de Dios aún a los gentiles. Respecto a nosotros, ¿caminamos con Dios? Evalúe su vida, si es una vida peregrina o es una vida ciudadana de este mundo. ¿Usted es ciudadano de este mundo o es peregrino? Los deleites de vivir una vida peregrina solo se encuentran al lado de la presencia de Dios. Y esos deleites no simplemente es predicar el juicio de Dios, sino es vivir también el amor de Dios, su gracia, su compasión. ¿Cómo sería la vida de Enoc en su tiempo? ¿Cómo sería su agenda? Señor, ¿qué haremos hoy? ¿A dónde me llevarás? ¿Qué quieres que hable hoy? ¿A cuántos redimirás por medio de tu mensaje? ¿Cómo quieres que te agrade
¿Cómo hago para que mi familia te agrade? Señor, te estoy pidiendo adecuadamente. Estoy orando como tú quieres que te rueguen. Era una vida íntima. Era un deleite permanente. Era un gozo inefable que nunca acababa. Para Enoc no era una rutina fastidiosa, ni era una fatiga estar caminando con Dios. Para Enoc era volar en las nubes. Para Enoc era sencillamente el mejor placer que había en este mundo y en el venidero. Y por eso su fe no solamente le ayudó a caminar junto a Dios íntegramente, sino que lo llevó a esperar una recompensa mayor, algo más allá de lo que él podría imaginar, el mayor deleite. Y si él se deleitaba en este mundo, ahora imagínense cuál era el deleite que él esperaba más allá. Imagínense cuál era la recompensa que él deseaba. Y ese es nuestro segundo y último punto. Una vida peregrina que recibió su alto galardón. El versículo 24 del capítulo 5 de Génesis añade: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Qué pasó con Enoc? Posiblemente a lo que se refiere es que fue llevado a otro lugar, lejos de la civilización existente en su momento. Tal vez se refiere a que Dios apartó su vida y no permitió que él sufriera dolor en su muerte, y su cuerpo fue alejado para que nadie lo encontrase. La palabra dice que desapareció. Pero en Hebreos 11, verso 5, el apóstol nos aclara qué fue lo que ocurrió. Y dice el apóstol: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Acá lo que se está refiriendo el apóstol es a decir que en un gran misterio de la soberanía de Dios, a Enoc no le fue permitido morir físicamente como nosotros esperamos nuestra muerte en este mundo. Enoc fue traspuesto, y esto quiere decir que fue transferido, fue trasladado a otro lugar, fue llevado por Dios a otra parte. Pero no a otra parte en este mundo, sino a una dimensión diferente a la de este mundo terrenal. ¿Y cómo puede pasar eso? En la Biblia encontramos otro caso igual al de Enoc, el profeta Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, en el versículo 11, estaba Eliseo, que estaba esperando seguir a Elías. Es más, se había atrevido a pedirle que la misma unción que había operado en este gran profeta de milagros, este gran profeta de Israel, fuera traspasada a él. Elías le dice: bueno, acompáñame, y si Dios te permite ver lo que ha de acontecer, ciertamente pasará. Pero lo más sorprendente de este suceso es lo que ocurre. Dice la palabra: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndole Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y noten lo que dice el texto: y nunca más le vio. Más adelante, algunos hombres se acercan a Eliseo y le insisten en que vayan a buscar a Elías, pero él les dice: no lo van a hallar. Aún así, ellos insistieron.
Y dice la palabra en el versículo 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose Eliseo dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Busquen en todos los rincones del mundo. Usen la mejor tecnología que pueda existir para localizar a cualquier ser viviente. Vayan y busquen en las profundidades del océano. Tal vez a Elías y a Enoc se los tragó el gran Leviatán. Pero mis hermanos y amigos, no lo van a encontrar, a ninguno de los dos. Así como Enoc, Elías también fue transportado a otro lugar, pero no a un lugar terrenal. Enoc fue trasladado al cielo, a la presencia de Dios. A Enoc le fue permitido dar un paso más en su caminar, para que pudiera llegar a su destino, por fin. O sea que Enoc lo único que tal vez vivió fue esto, dio un paso y estaba en el cielo con Dios. ¡Qué gran misterio! Y tal vez ustedes no lo crean, pero yo sí lo creo, porque quien lo hizo fue Dios. Si el texto dijese que no caminó de tal manera que fue capaz de irse a otro lugar diferente al de esta dimensión, yo diría, yo no creo tal cosa. Pero allí dice la palabra que él desapareció, que él fue traspuesto porque Dios lo llevó. Y para Dios no hay nada imposible en este mundo. Él es el único que hizo de las cosas que no se ven todo aquello que nosotros podemos ver. Dios no tiene peaje puesto por la muerte. Dios no necesita autorización de nadie para situarla en este mundo o para ponerla al lado de su presencia. Él lo hace como quiere. Es más, si indagan un poco más acerca de lo que significa llevó, está hablando de una elección incondicional de Dios. Dios tomó a Enoc porque quiso, no vio en él nada, aparte que su propia gracia, y lo tomó y lo situó al lado de su presencia. Pero ¿saben qué? Para Enoc tal vez no fue nada extraño. Porque su vida fue de tal manera al lado de Dios que él no sintió sino cuando vio los ángeles celestiales, tal vez allí, la gran Jerusalén, y le preguntaría a Dios, ¿dónde estoy? Y él simplemente le diría, me place que estés en mi presencia. Ya terminó tu camino, amigo peregrino. Llegaste a tu destino. Yo te traje. Yo te tomé y te cargué y te puse aquí. Y esto demuestra la gracia del Evangelio. ¿Podríamos acaso contemplar esa maravilla? Muchas veces en medio de este mundo nosotros deseamos que Dios nos lleve. Y ese hombre Dios simplemente en un abrir y cerrar de ojos lo puso en su eternidad. Con cuerpo y todo. Glorificó su cuerpo inmediatamente. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por Cristo. Lo hizo por Cristo. Pero ¿cómo ha de ser posible si Enoc fue mucho tiempo antes que Cristo? La palabra dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, acerca de Cristo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, y miren lo que añade,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y acá no está hablando de toda la humanidad, está hablando de todos los que han puesto sus ojos en Cristo. Y Enoc pudo ser traspuesto y llevado al lugar santo de Dios, porque Cristo justificó su vida con su propia muerte. Así como Abraham, la fe que le hizo ver más allá de las cosas terrenales, le justificó y le fue contada por justicia para poder entrar al reino de los cielos. Y esto demuestra el poder de Cristo. En el versículo 14, en Hebreos capítulo 2, el autor dice que Cristo hizo tal cosa para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, al diablo. ¿Y qué tan poderosa es la muerte de Cristo, que no solamente es capaz de salvar y justificar a los que murieron después de Él, sino que es capaz de justificar a los que le precedieron en muerte y fueron llevados al cielo antes que Él? Eso demuestra la gran obra de la muerte de Cristo. Fue Cristo quien salvó a Enoc. Fue Cristo quien le dio el tiquete de entrada al cielo, sin pasar por la muerte dolorosa física de este mundo. Pero mayor que Enoc es Cristo. En Enoc no había nada especial para que Dios lo tomase y lo llevara con su cuerpo al cielo. Lo especial lo había en Cristo. Dios vio la obra de su Hijo en Enoc. Y eso demuestra lo grande que es Jesucristo en la vida peregrina de este mundo. Él es el único que tuvo la capacidad de ir a la muerte, dar su vida cuando Él quiso y tomarla cuando Él quiso. La tierra tembló cuando exhaló su último aliento en la cruz, pero también la piedra que cerraba la tumba se retiró ante su mandato. Y más que Enoc, y más que los caballos de fuego que subieron en un torbellino a Elías, fue la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo en cuerpo glorificado, llevando como testigo las mismas cicatrices de la cruz en sus manos, para presentarlas ante el Padre y decirle: Padre, vengo a preparar lo que ellos están esperando, la ciudad celestial, morada eterna, porque yo cumplo con esa promesa. Si tú estás desanimado por vivir una vida en este mundo conforme a Cristo, ruega a su Santo Espíritu para que te permita ver las delicias que le esperan a aquellos que andan conforme a su camino. Él es mayor que todas las cosas. Y yo sé que muchos vienen a la iglesia esperando que les digamos cómo crecer personalmente. Esperan que les digamos cómo tener paciencia cuando un hermano nos acusa, cómo educar a mis hijos. Pero créanme que todas esas enseñanzas se desprenden del verdadero evangelio de la cruz de Cristo. Si tú no conoces que tu vida en este mundo es peregrina, de nada te servirá tratar de aprender a cómo cuidar tus hijos en este mundo, porque siempre estarás pensando que los estás educando para este mundo.
De nada te sirve tener buenas costumbres económicas en tu casa y cómo administrar bien tu hogar si solamente piensas que lo estás haciendo para este mundo. El Evangelio no es eso. El Evangelio traduce las acciones de este mundo para proyectarlas al mundo celestial. Y por eso en nuestra vida peregrina tenemos ese gran anhelo de recibir ese gran alto galardón. Algún día seré traspuesto solamente en espíritu. Mi cuerpo quedará aquí esperando la resurrección, pero yo seré traspuesto, trasladado al cielo. Y allí mi Cristo me estará esperando en una mesa. Me hará cenar junto a Él. Y quitaré el calzado de mis pies, porque ya no caminaré más. He llegado a casa, a la casa que Él me prometió. Por último, voy a dar 2 aplicaciones acerca de este texto. Y primero es para nosotros como hermanos en la fe. Hoy en día muchos quieren vivir de una manera santa, pura. Se flagelan en las noches y buscan cumplir los mandamientos de Dios. Y eso está muy bien. Debes vivir santamente para Dios. Algunos con corazón sincero desean que volvamos a la época del puritanismo, del siglo XV, del siglo XVI. Y eso tiene una buena intención. Está bien. Pero recuerda que si tú caminas santamente, es por la gracia y la obra de la fe en Cristo. Y esto lo digo para que tengas compasión de tus amigos peregrinos, de tus hermanos peregrinos, que tal vez no tienen la misma capacidad que tú tienes de ser tan santo. Porque lo que te ha sido dado es dado, no nació de ti. Y eso nos debe llevar a tener compasión de aquellos que no logran entender tal vez las grandes ventajas que nosotros tenemos y que nos ha sido revelada el Evangelio por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Tal vez muchos de nuestros hermanos no creerán en la seguridad de la salvación, pero son hermanos. Es más, tal vez dentro de la misma iglesia que nosotros nos congregamos, de la Iglesia de la Gracia de Dios, muchos no tienen la capacidad de poder luchar contra ciertas tentaciones. Mi amigo peregrino, tú no estás llamado a recriminar para que otro no se levante. Tú estás llamado a ayudarle a él, a limpiar sus botas cuando se ha enterrado en el fango, para que él se levante y juntos puedan llegar a la ciudad celestial. El Evangelio se traduce en la humildad. Y aunque el mensaje de Enoc fue duro, yo creo firmemente que él tenía la plena intención de que sus oyentes vieran el amor de Dios. Como segundo y última aplicación para mis amigos o para los amigos que nos acompañan. Y me refiero a aquellos pequeños y ancianos que no creen en Cristo, que no caminan con Cristo, no desean caminar con Cristo, que tienen su cédula de ciudadanía inscrita o expedida en este mundo y desean caminar en este mundo. Yo solamente me atendré a decir lo que dice el Salmo 49 en su versículo 13. El camino que tú andas es el mismo que se describe aquí por el salmista. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Si tu ciudadanía es de este mundo, no es necesario que esperes una morada. Ya está lista.
Y en vez de a Cristo, no tendrás otro anfitrión diferente a la muerte. La personificación de la muerte te está esperando para que sigas caminando conforme a este mundo. No está en mí cambiar tu rumbo. Solamente está en mí en advertir, como lo hizo Enoc en su tiempo, para que cambies tu camino, para que verdaderamente camines la senda de la justicia de Cristo. Y ruego al Señor para que la campana que hoy ha sonado, el Evangelio de Génesis 5, capítulo de Génesis 5, 24, sea escuchada por tus oídos y tus ojos sean abiertos y camines por la verdadera senda, la senda del cristiano. Que tu vida ya no sea una vida ciudadana de este mundo, sino que sea una vida peregrina. Únete a nuestro peregrinaje cristiano. Señor, damos gracias por tu palabra, por la misericordia que en ella encierra. ¿Cuántos quisiéramos ser como Enoc? Pero sabemos que nos falta mucho. Nuestra vida no es tan íntegra. Todavía fallecemos en pecados y lloramos ante tu altar porque deseamos ser santos, pero caemos. Tal vez nuestra oración ha sido incorrecta y hemos pedido fuerzas, nuestras propias fuerzas, pero queremos pedir fe. La fe es esa luz pequeña en nuestro corazón que proyectada en la cruz vislumbra a todo el mundo, mostrando tu testimonio, el testimonio verdadero de la palabra. Te rogamos que sea sembrada en nuestro corazón. Y te rogamos también para que llames a aquellos que no te conocen a caminar en tus sendas, que ya no sean más vagos, errabundos en este mundo de tristeza y dolor, sino que miren este mundo como un paso temporal y efímero para llegar al final a la morada celestial que tú has preparado para los que te buscan. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra y tu enseñanza. Amén.